Gracias. ¿Es esta, cierto? Sí, es Bien. bueno, buenas tardes, agradezco la oportunidad de poder estar acá y vamos a conversar un poquito de cómo se ha ido viendo la legítima defensa, el conocimiento de responsabilidad penal en los casos de violencia de género en Chile. Me gustaría partir en el siguiente, por favor, comentando que al momento de tomar esta temática, de manera inmediata vino a mi cabeza esta frase del colectivo Las Tesis, donde habla que el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. ¿Por qué tomo esta frase? Porque al analizar en concreto un caso que trató la legítima defensa en los casos de violencia de género, como merecimiento de responsabilidad, se ve como el patriarcado parte primeramente por condenar de forma muy dura a una mujer que en el caso concreto que vamos a revisar está en una situación especial de vulnerabilidad, y su castigo, además de irse a la cárcel, es permanecer invisibilizando una violencia de la que fue víctima durante años por parte de su pareja y que fue desestimada de su relato al momento en que se dictó su sentencia. El siguiente. Para efectos de comenzar, me gustaría hacer presente que el Código Penal chileno, en el artículo 1, dice que es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley, precisándose que estas se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario, y agregando que quien cometiera el delito será responsable de él e incurrirá la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre personas distintas de aquella a quien se proponía ofender. Entonces, quien incurra voluntariamente una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, se le va a aplicar una sanción, que es la que establece el ordenamiento jurídico, toda vez que el legislador ha estimado previamente que tal comportamiento se considera reprochable, porque es un bien jurídico que merece protección o bien porque atenta en contra de la sociedad en su conjunto. De esta manera, ya que la normativa penal solo establece las pautas para fijar las penas en cada caso, para determinar su aplicación en el caso concreto, es la magistratura quien debe apreciar la concurrencia de aquellas circunstancias que pueden modificar la responsabilidad criminal. Por lo tanto, al dictar una sentencia, es el juez o la jueza quien no solo debe verificar si se configura la conducta típica, sino que también debe tener presente aquellos elementos que hacen que la persona condenada vea una variación en su pena, ya sea para aumentarla, disminuirla o bien exonerarla de la sanción correspondiente, aun cuando el hecho constitutivo de delito se encuentre debidamente acreditado en el proceso. Y es así cuando nosotros vemos que se aplican, en concreto, hablando de lo que nos convoca, las eximientes de responsabilidad criminal, las cuales se encuentran taxativamente enumeradas en nuestro Código Penal, y respecto de las eximientes de responsabilidad penal, la legítima defensa, se contempla en los siguientes términos, la siguiente. El artículo 10 del Código Penal dice que están exentos de responsabilidad criminal. Número 4, el que obra en defensa de su persona o derechos siempre que concurran las siguientes circunstancias. Primero, una agresión ilegítima, luego la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y luego, en tercer lugar, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Luego, el número 5 y 6 de este artículo contempla otras causales, y de ello uno puede entender que la legítima defensa es una situación excepcional con la que se pretende proteger un bien jurídico que se está viendo amenazado y que motiva al afectado o a un tercero a actuar en contra de quien comete la agresión para salvaguardar. De este modo, ante un ataque que es real, injusto e inminente, que el Estado no puede impedir, un individuo o una persona puede defender sus intereses válidamente sin ser castigado por ello, ya que aun cuando en estos casos la persona afectada comete un delito, no procede a su respecto la aplicación de la condena que la ley establece por haber actuado bajo determinadas condiciones, las cuales claramente se deben acreditar, que son las que ahí vemos mencionadas. Ahora, aun cuando el Código Penal es claro en cuanto a los requisitos de procedencia, desde hace un par de años en Chile las sentencias en materia criminal no solo tienen en consideración
lo establecido por la ley, sino que han incluido la perspectiva de género para justificar una decisión judicial, a fin de otorgar una efectiva protección a las mujeres, teniendo en cuenta sus particulares condiciones, a fin de eliminar aquellas barreras y estereotipos que crean desigualdades entre hombres y mujeres en relación con el acceso a la justicia, a la luz de los instrumentos nacionales, internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. Vale hacer presente que esto no significa que las mujeres que incurren en una conducta antijurídica siempre van a ser absueltas, en absoluto. Sin embargo, los jueces y las juezas pueden resolver los casos que son sometidos a su conocimiento, interpretando y aplicando el derecho de una manera que no se mantenga la desigualdad ni la discriminación. La siguiente. Es así, hoy me gustaría tocar el caso de la señorita Gabriela Mamani Anaya. El hecho de que se ponga ahí su nombre no solamente es para hacer presente que ella es una persona que ha estado participando en un delito, tratada como imputada, siendo condenada y luego absuelta, sino para visibilizar a una víctima de violencia de género, que además de ser víctima, tiene otra serie de, o compone en ella otra serie de circunstancias que nos dan cuenta de que ella es una persona que además está en una situación de especial vulnerabilidad, y por lo tanto el Estado tiene un mayor deber de proyección hacia ella. Ella es una mujer joven, que a la época en que ocurrieron los hechos tenía 24 años, extranjera, una mujer boliviana, de origen pobre, sin red de apoyo en Chile, y además es una víctima de violencia, porque durante 3 años sufrió violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja. Ella, la siguiente, por favor. Ella, el día 26 de octubre de 2019, había una reunión social con su pareja, que se llama Vidal Cosco, lo pasaron bien, no hubo ningún problema, y tuvieron una discusión. En el momento de la discusión, ella es agredida por su pareja en la calle, y con ayuda de terceros ella logró escapar. Cuando llega a su casa, el hombre llega allá, le empieza a tirar piedras, le empieza a tirar objetos, le insulta, y ella sale de su casa con un cuchillo y se lo clava en el corazón. Casi lo mata. ¿Qué fue lo que pasó? Frente a esta situación, ella misma llamó a la policía para informar lo que ocurrió, la detuvieron y estuvo casi 2 años en prisión preventiva. La siguiente. Al momento de ser procesada, el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, con fecha 7 de junio de 2021, la condenó por el delito de homicidio sin frustrado, le pidió una pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más penas accesorias, porque consideró que ella había agredido dolosamente a una persona de manera voluntaria para causarle su muerte, valiéndose de un medio idóneo para ello, que es un cuchillo, atacando en una parte del cuerpo en que se ubican órganos vitales, y eso demuestra que ella actuó con dolo de matar sin que la muerte se materializara por causas independientes de su voluntad. Entonces, el tribunal establece que más allá de toda duda razonable, hay un nexo causal entre la acción homicida y el resultado. ¿Qué es lo que llama la atención acá? Es que aun cuando quedó debidamente acreditado que entre el afectado y la acusada había una relación sentimental, donde habían reiterados episodios de violencia física y verbal, principalmente el día en que ocurrieron estos hechos, el tribunal desestimó su relato para efectos de configurar la legítima defensa y estimando que la violencia que ella vivió no justificaba su actuar, sino que, por el contrario, era una forma en que ella actuó por mano propia, y como habían concluido las supuestas agresiones, tampoco se cumplía con el requisito de la inminencia que requiere el Código Penal. La siguiente. Frente a esta situación, se presentó un recurso de nulidad. Al momento de revisar esto, el criterio de la Corte de Antofagasta fue distinto, pues estimó que en estos casos, habiendo violencia de género, sí se justifica la legítima defensa que alega la defensa, valga la redundancia, de la imputada.
Entonces aquí, en este fallo, se consigna derechamente que se está frente a un caso de violencia de género, por lo que el juzgamiento debe efectuarse en una perspectiva de género de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, al fin de lograr no solo una igualdad formal, sino real o sustantiva, con el objeto de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las mujeres. Acá se hace presente que no basta con analizar los días de los hechos del día que ocurrieron, sino que hay que tener una mirada retrospectiva. Se debe tener en consideración la especial situación de vulnerabilidad de la mujer, sobre todo cuando hay malos tratos y agresiones habituales, lo que configura el estado antijurídico de violencia inminente. Asimismo, señala que el historial de violencia sí justifica el actuar de la acusada, teniendo además en consideración la relación que existe entre esta y la vida. Para concluir, me gustaría hacer presente que pese a la supuesta neutralidad y objetividad de nuestro ordenamiento jurídico, es claro que las normas penales tienen un enfoque androcéntrico, el que se manifiesta en comportamientos estereotipados de los operadores del sistema de justicia, sobre todo si se tiene presente que hay asimetrías estructurales entre víctimas y agresores. Siguiente. Y esto nos demuestra que la estructura patriarcal que existe en la administración de justicia se manifiesta durante todo el desarrollo de la instancia jurisdiccional, a saber, en la etapa investigativa por parte del Ministerio Público, al momento de la valoración de la prueba, específicamente cuando hablamos del establecimiento de un estándar probatorio, y por último, en la aplicación de medidas cautelares. Por último, me gustaría hacer presente que frente a tal panorama, la siguiente, por favor. Se torna necesario terminar con los patrones sociales y culturales arraigados en la población, los que surgen de un sistema de dominación masculina, sumisión femenina, a fin de lograr una aplicación igualitaria de la legítima defensa correspondiente de responsabilidad penal en los casos en que la mujer ha sido víctima de violencia intrafamiliar y de género. Es decir, como toca a los jueces, aminorar las asimetrías del poder, atendido el mérito del proceso, siendo de su cargo corregir los impactos diferenciados entre hombres y mujeres en las normas, tanto en su interpretación como aplicación, reconociendo y cuestionando los roles civiles que se han atribuido históricamente a las mujeres, evaluando sus atributos y características. Y en ese sentido, la perspectiva de género lo que nos permite lograr la igualdad sustantiva en la administración de justicia, sobre todo cuando se tiene presente que las mujeres que han sido víctimas de agresión están desprovistas de herramientas emocionales para reaccionar de acuerdo al estándar masculino propuesto por el derecho penal tradicional, y es así como el ejercicio de la función jurisdiccional no solo se traduce en una situación de injusticia para las mujeres porque se les castiga en forma desproporcionada, sino que manteniendo ese tipo de conductas se perpetúa e invisibiliza la violencia de género, generando además espacio para la impunidad y un incumplimiento del Estado frente a sus obligaciones contraídas internacionalmente. Te damos un aplauso, por favor. Claro. Le damos las gracias por exponer, Patricia. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Y lo mismo para el Zoom. Yo voy a aprovechar porque no voy a presentar toda la presentación. Primero agradecerla por poner sobre la mesa la violencia patriarcal sobre el género, sobre básicamente como la mujer como un grupo de especial protección, como se entiende en el derecho internacional de los derechos humanos, pero hay varios cuestionamientos que es interesante por lo menos intentar resolver, que son bien ambiciosos. Y me pasa también con mi línea de investigación, que hablamos antes de la exposición, que es la interseccionalidad, que es cómo entendemos la perspectiva de género como una modificación eventual a las reglas procesales, como por ejemplo, o penales, como sería una reforma al Código Penal que estableciera que tiene que tener como una circunstancia legítima de defensa al haber sido víctima. Entiendo que con cargas probatorias importantes, porque la legítima defensa exige en el proceso penal una carga probatoria interesante, porque es difícil probar en términos, comillas, neutrales, porque sabemos que el derecho no es neutral, sino es androcéntrico, como bien dijiste, o más bien sirve como un criterio interpretativo. Y si fuera un criterio interpretativo, que también es una de las áreas en que podemos desarrollar la perspectiva de género, particularmente en un proceso penal, ¿qué herramientas tendrían
¿Y qué dificultades habría? Que yo ya las vislumbro un poco, ¿no? En un proceso, en un sistema continental de derecho, donde los criterios no hay precedentes, los criterios parecen ser cuestiones más o menos superfluas, ¿no? Que se escapan de las manos del administrador de justicia. Entonces, no sé si tienes una postura al respecto o me gustaría quizás que nos habláramos sobre eso. Sí, mira, es un tema bien complejo, porque bueno, nosotros que somos la mayoría abogados, Claro. se nos enseña desde que entramos a la universidad que el derecho penal es un derecho estricto y tenemos que estar pendientes de lo que dice la ley, entonces no nos podemos salir de eso porque todo eso va a implicar una afectación de la persona que está siendo imputada, que se presume inocente, y por lo tanto no podemos salirnos, entre comillas, de ese carril juzgatorio. Sin embargo, vemos que la perspectiva del derecho humano en la actualidad va más allá que la mera defensa del supuesto acusado, porque ahora vemos también que hay una tendencia, quizás sobre todo fuera de Chile, que todavía estamos un poco lejos de eso, que tiene que ver con el derecho humano de la víctima, el derecho sobre todo a la reparación. Entonces, si nosotros tenemos, como bien ahí lo decía, no es que se me haya ocurrido a mí, sino que hay mucha literatura que habla de cómo el machismo permea las instituciones, sobre todo del ámbito judicial, hay que tomar las medidas para efectos de resguardar los derechos de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, sobre todo en esos casos en que vemos que son doble o triple condiciones de vulnerabilidad que las afectan, y que estamos un poco sacándonos el estigma de que los problemas de violencia que se dan entre parejas o entre familias están en el ámbito privado, entonces el Estado no se mete. Entonces, si el Estado ya se está metiendo, tenemos que hacernos cargo de buscar las mejores herramientas para efectos de proteger a la parte más débil. En este caso, no nos podemos desatender de que existe normativa vigente, que son tratados internacionales y por lo tanto, de una u otra forma, vienen a lo mejor de manera tácita a modificar las normas que son tan duras del derecho penal, haciéndonos aplicar o exigiéndonos que apliquemos la perspectiva de género, como ahí le manifestaba, no solo al momento de dictar una sentencia, sino que desde el momento en que el Ministerio Público comienza a investigar y que a lo mejor incluso lo hace o lo tendría que llevar a aplicar algunas de las medidas que puede hacer para poner término al procedimiento de manera anticipada. Ahora, que es importante también tener presente que el hecho que se consideren otras circunstancias para efecto de determinar si la persona es culpable o no significa que toda la mujer que comete un delito va a estar o va a gozar de algún tipo de eximiente o alguna atenuante de responsabilidad, sino de que hacerse cargo de esto implica decir que la persona que llegó a esto no hizo porque tenía la intención de matar, sino que fue una forma de reaccionar frente, en el caso de Gabriela, a 3 años de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, y yo creo que lo que más duele en este caso, porque es ver que el tribunal en primera instancia, y yo no me acuerdo si estaba formado solo por hombres, porque si hay una mujer que formaba ese top, además da la impresión de que no hay un silencio cómplice, y ese silencio cómplice en los casos de violencia siempre es en beneficio del agresor, nunca de la víctima, desestima su vida. Entonces acá, si uno ya empieza a irse, hay otro fenómeno que escapa un poco, probablemente vemos que la criminalidad y se asocia a la pobreza tiene cara de mujer, entonces por eso yo esta acá decía, no lo decía con un ánimo discriminatorio, sino que era joven, era mujer, era extranjera, era pobre y no tenía redes de apoyo encima. Entonces, además la castigamos diciendo, y usted lo atacó prácticamente a este pobre hombre, que además venían de una reunión social, entonces ahí no lo puse detalle, pero habían estado compartiendo, habían estado formando, etcétera. Pero usted lo mató. Y no le hacemos cargo de todo el relato que además estuvo aclarado. No solamente fue lo que ella dijo, sino que se gritó todo lo que ella tenía, que había una relación de pareja, que había una dinámica violenta, y se desentendió totalmente de eso. Entonces, yo creo que al igual que todas las herramientas que se le otorgan al, bueno, en este caso va a ser al que sentencia, y ya pasa más allá del legislador, y al que investiga, porque también hay una, tienen que ser ocupadas, pero yo creo que la carga es con prudencia. Siempre tener presente que existe un otro, que también hay unos derechos humanos que no por eso hay, pero que hay un choque de derechos humanos, no para nada, sino que hay que decir ya, en qué situación estamos, por algo, como dice, nosotros no tenemos precedente, entonces tenemos un caso concreto, pero también hay que ser muy prudente respecto de la forma en que nosotros vamos a tratar. No sé si me estaré un poco escapando del tema,
Pero cuando vimos el caso de Martín Pradera, donde tenemos una sentencia en primera instancia, donde se toma la perspectiva del género, donde cuando se anula el juicio por un supuesto comportamiento inadecuado, después dice que el fondo no se toca, y tenemos una segunda sentencia, donde la defensa está buscando que él tenga derecho a la segunda instancia, porque prácticamente es un derecho humano y por un tema procesal en eso, y la perspectiva de género, ¿dónde quedó? Porque claramente no se está aplicando en la forma que al menos uno esperaría. Entonces ahí, como te digo, es un tema bien complicado, pero para bien o para mal, y ante la dificultad que hay en Chile para las modificaciones legislativas, correspondiéndole al juez en razón del principio de inexcusabilidad dictar sentencia en este tipo de casos, se tienen de manera prudente y justa, en definitiva, busque como una equidad. Yo pienso que por ahí pasa. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces le damos las gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Bueno, la segunda ponente que tenemos es de Viviana Villalobos Fuentes, quien es abogada, máster en estudio avanzado en Derecho Humano por la Universidad Carlos III de Madrid, académica en la Universidad Católica Silva Enríquez, especialista en procesos de formación de normas constitucionales en la Cámara de Diputados de Chile. Ella viene junto a Gabriel González, que viene como coautor, quien su nombre es Gabriel González Medina, psicólogo, magíster y candidato a doctor en epidemiología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico en la Universidad Alberto Hurtado, especialista en metodología de la investigación y determinantes sociales de la salud. Su ponencia se llama Análisis interseccionales de la percepción de vulneración al derecho de la salud en Chile. Bien, muchas gracias por esa introducción. No sé cómo hacerlo ahora porque el público cambió, entonces es un poco extraño. Creo que está de espalda. Y quizás nosotros miramos y hacemos cosas. Y así nos sigue viendo la cámara como sale. Lo que es importante verlo, ¿no? No, para bien, entonces, ¿qué más podemos comentar? Conocidas y desconocidas también. El tema que vamos a abordar hoy es un tema complejo, porque la naturaleza del análisis interseccional sitúa la complejidad de las relaciones sociales como el ser. Y acá hay varios presupuestos. Creo que me gustaría saber cuántos de ustedes saben o han escuchado lo que es la interseccionalidad. Si no es ninguno, no importa, porque de eso se trata este acercamiento, ¿no? El concepto de interseccionalidad nace desde los feminismos, de los distintos tipos de feminismos que existen. De hecho, hay una corriente del feminismo que incluso se reconoce como interseccional. El uso de la palabra viene incluso antes de la primera utilización en términos académicos. La primera utilización fue en 1989 con Kimberly Crenshaw, que es una mujer afrodescendiente norteamericana, profesora de Derecho. Lo que hizo ella fue ocupar el concepto de interseccionalidad para poder transparentar y poner en evidencia que las reglas procesales norteamericanas eran insuficientes cuando había más de un motivo de discriminación. Bien, ¿qué es lo que nos dice esto? A través de la metáfora de cruce de caminos, Kimberly Crenshaw, que es heredera del pensamiento de feminismos latinos, negros, chicanos, afroamericanos de Norteamérica, nos dice: existen puntos en que más de un factor de discriminación agravan la situación de una persona que está en situación de discriminación. Por ejemplo, las mujeres negras que trabajan, bueno, su ejemplo es sobre una demanda que se lleva a cabo en General Motors, pero claro, lo que hace es decirnos, hay mujeres que por el hecho de ser mujeres y negras sufren una doble discriminación. Pero ella ni siquiera se refiere en términos de doble, sino es una situación agravada. Y aquí hay que partir de la premisa de que todos y todas hemos sufrido discriminación alguna vez en nuestra vida. Y muchas veces hemos sentido que son dos o más discriminaciones
obligaciones que recaen sobre una sola persona, ¿verdad? La diferencia está en que la discriminación interseccional dice relación con el hecho de que esos dos factores o más factores discriminatorios agraven tu situación puntual, sea más perjudicial, cause más daño. Y en ese contexto se ha ido creando en la academia, particularmente los estudios de género, y ahora con el incremento de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, la utilización de la interseccionalidad. Pero este es un concepto, no me voy a arriesgar a decir vacío, sino demasiado complejo. ¿Cómo nosotros podemos ir evidenciando que existe más de un factor de discriminación que provoca una situación agravada sobre el sujeto? Una de las alternativas es como la ha entendido también, no, estamos muy bien, como la ha entendido la recepción del concepto de interseccionalidad por el derecho internacional de los derechos humanos. La incorporación se ha hecho a través de los instrumentos no vinculantes para los estados. Estamos hablando de recomendaciones u observaciones que se hacen a tratados de derechos humanos específicos, que también responden a la lógica de la necesidad de regular situaciones a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad efectiva. Estoy hablando de personas con discapacidad, en situación de discapacidad, mujeres, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo se ha ido reconociendo este concepto de interseccionalidad en el derecho internacional de los derechos humanos? A través, por ejemplo, de la Recomendación General número 28 del Comité Cerrado, donde reconoce que la utilidad del concepto de interseccionalidad es la comprensión de las obligaciones que tienen los estados en materia de igualdad y no discriminación. Es decir, estamos acuñando un concepto, estamos intentando aplicar un concepto que es metafórico, como les señalé, que es incluso difuso y complejo, para intentar interpretar cuáles son las obligaciones que tiene el Estado en materia de igualdad y no discriminación. Lo mismo pasa con la Recomendación General número 20 del año 2009, imagínense, en 1989 se acuñó por primera vez el concepto, en 2009 ya teníamos instrumentos internacionales que nos hablaban al respecto, entendiendo que podía existir una interacción, una intersección entre dos causas de discriminación. Así lo reconoce expresamente ese instrumento internacional. Y además también la Observación General número 3 del 2016 sobre las mujeres y niñas con discapacidad del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Y qué es lo que hace esta observación? Es entender el concepto de discriminación interseccional relacionado con la realidad situada de las personas en esta reunión. ¿Bien? Entonces, ¿de qué nos ayuda este concepto? Es primero entender que las realidades humanas y las situaciones políticas y sociales son más complejas de lo que creemos. Eso es lo primero que nos pone en hincapié, ¿no? Primero, hay una complejidad que entenderla solo a través de un factor de discriminación es insuficiente. Porque existe más de alguno que puede generar una situación agravada de discriminación. Bien, para eso, este concepto de interseccionalidad ha ido desarrollándose en distintas ciencias, particularmente las ciencias sociales, la filosofía y el derecho, particularmente en el mundo anglosajón, ¿no? Porque nosotros tenemos esa habilitación, como hablábamos anteriormente, de cómo incorporamos estos conceptos que son más progresistas, ¿no? En ese contexto está, para el estudio que vamos a realizar, que hemos realizado y estamos en desarrollo, ¿no? Nuestro estudio se basa en dos áreas. Por un lado, esta aproximación teórica al concepto de interseccionalidad, que en vista del tiempo no puedo seguir profundizando, pero claramente me gustaría, ¿no? Esta aproximación teórica y también su beneficio práctico. ¿De qué nos sirve la intersección, entender el concepto y aplicar el concepto de interseccionalidad en la toma de decisiones? Esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo. ¿De qué sirve la interseccionalidad? Y Hancock, que es una cientista política, feminista también, señala que la interseccionalidad tiene una doble naturaleza. Por un lado, es un argumento teórico normativo, como lo que acabamos de ver, como ha sido recepcionado por el derecho internacional de los derechos humanos, y por otro, es un paradigma de investigación empírica. Hancock nos dice, cuando ustedes quieren comenzar a hablar de políticas públicas que afectan a mujeres o a personas en situación de vulnerabilidad, tienen que hacerse la pregunta inicial de, ¿esto tiene enfoque interseccional o no? Y esa es la pregunta que nosotros tomamos
para analizar la encuesta de derechos humanos que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2020. En esta encuesta, bueno, Gabriel luego nos va a poder explicar, la respondieron casi más de 7.000 personas, ¿no? Y el derecho que salió ante la pregunta, ¿cuál es el derecho humano que usted percibe que más se ha vulnerado en el último año? Fue el derecho a la salud. Dijimos, mira, interesante, tenemos una percepción de vulneración del derecho, el derecho a la salud, pero vamos a ver cómo contribuye este análisis interseccional a comprender este fenómeno, que es la vulneración, la percepción de vulneración del derecho a la salud. Y una persona lo va a decir, ¿por qué se enfoca solo en la percepción y no en la vulneración real, no? Porque no tenemos ningún dato estadístico que nos diga cuántas personas realmente han sido vulneradas en su derecho a la salud. Tenemos jurisprudencia, pero todos los datos en que se vulnera, pues la única alternativa para remediar o reparar una vulneración del derecho a la salud. Pareciera que no. Entonces, los datos estadísticos que tenemos actualmente, conforme a las limitaciones metodológicas que luego Gabriel va a poder explicar mejor que yo, ¿no? Porque hace el análisis empírico de esto, es cómo se percibe que la vulneración del derecho a la salud debe, y quizás me estoy adelantando un poco, estoy haciendo spoiler, ¿no? Cómo debería ser analizado desde una óptica más compleja, una óptica interseccional, conforme a lo que nos va a demostrar Gabriel. Sí, avancemos, sí, ahora. Sí, avanza, sí. Entonces nosotros ocupamos existen varias versiones, 6 versiones de la encuesta de derechos humanos nacional. Nos parecía también particularmente interesante la del 2020, porque se produce luego del estallido social y además durante pandemia, ¿ya? Entonces, en términos contextuales del país, es aún más interesante evaluar la percepción de vulneración del derecho a la salud. Ahí está la cantidad de personas que respondieron a esta encuesta, fueron 7.149 personas. Generalmente se ha visto de tendencia a nivel mundial, que hay una mayor participación de las mujeres que los hombres en la encuesta. Y en esta figura la hemos titulado con la distinción que hace la autora Campos respecto a 3 maneras de entender si un grupo es más vulnerable que otro para que le suceda un evento adverso, como en este caso la vulneración al derecho a la salud. Entonces, el enfoque más sencillo es un enfoque unitario, monocausal, donde solo existe una variable, por ejemplo, género, la que estaba aumentando el riesgo de vulneración. Luego podemos pensar en el enfoque múltiple, que está al medio, que es la idea de entender hay más de un factor que está afectando, pero ahí lo importante es mostrar en esa representación gráfica que el nivel socioeconómico, de género y la edad, por poner un ejemplo como lo estamos usando acá, no tienen flechas entre ellas, ¿ya? O sea, como que cada una estuviera actuando por sí sola en su propio camino, aumentando los riesgos, ¿ya? Eso le agrega un nivel de complejidad, pero aún así no logra representar fielmente la realidad. Y luego el enfoque interseccional pone en juego de que estas variables tienen efectos entre sí, y ahí eso se representa, se ilustra visualmente con flechas que pueden ir, por ejemplo, desde que el género afecta tu nivel socioeconómico, por ejemplo, por los ingresos que se puede pagar a la persona, las oportunidades laborales, y la edad también va a afectar el nivel socioeconómico. O sea, no podemos creer que por ejemplo, estos 3 factores de posible vulneración no interactúan entre sí, ¿ya? Y en términos estadísticos metodológicos, existen ya técnicas que permiten evaluar estos 3 tipos de supuestos. Y la más básica es la interseccional. O sea, la bivariada, y llegamos a la interseccional siendo lo más complejo. Vamos al siguiente diapositiva. Para poner en contexto también, a la izquierda aparece un modelo, el modelo de los determinantes sociales de la salud. Ya a los 90 aparece ese esquema, que es una ilustración de varias teorías teóricas que vienen apareciendo, que nos dicen que el derecho a la salud no es solamente el acceso al tratamiento, ya que muchas veces así se entiende, las personas cuando están con las demandas, cuando vemos los movimientos sociales, y se habla del derecho a la salud, se piensa, por ejemplo, en un sistema de pago, en FONASA, la comparación
o qué tan rápido me van a atender en el hospital, ¿ya? Pero pensar el derecho a la salud solo como el tratamiento de quedarse en una lógica reparatoria, cuando si uno va a la lógica de qué es el derecho a la salud, también debería extenderse a la prevención de la enfermedad y más aún a la promoción del bienestar de las personas, ¿ya? Tanto lo físico, lo psicológico y lo social, ¿ya? Y es por eso que uno podría rastrear que hay mucha más vulneración del derecho a la salud si es que la población fuera consciente de que su salud es más allá del acceso al tratamiento, ¿ya? Y ese es un punto que tenemos que considerar porque nosotros vamos a contar algo con la estadística de que las personas perciben una cantidad, pero hay que tener en cuenta de qué es lo que conocen respecto al derecho a la salud. ¿Ya? Y entonces, un segundo, el modelo que aparece en el 91 es el modelo de los determinantes sobre la salud que ha orientado las políticas públicas en salud en Chile y varios países más, pero el punto de ese es que si bien dice, mira, no solo hay factores individuales, el individuo no es solo responsable de su salud, sino que también, por ejemplo, el gobierno podría ser responsable en promover un ambiente saludable en términos ecológicos, por ejemplo. Pero el problema que tiene ese modelo es que no deja ver que existen desigualdades. Aparece un grupo de personas como que todos estuvieran bajo el mismo cielo, bajo el mismo techo, ¿ya? Y en el esquema de al lado, que es de la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales de la Salud, uno propuesto por una comisión en España, lo que nos muestra ese esquema y que avanza respecto al anterior es que existen ejes de desigualdad, ¿ya? Y estos ejes de desigualdad te explican por qué van a haber grupos en la población que acceden más al derecho a la salud que otros. Y estos ejes de desigualdad son, por ejemplo, la clase social, el género, la edad, la etnia y el territorio. Pone a un grupo en una jerarquía de poder y uno oprimiendo a otro grupo. Vamos adelante. ¿Ya? Entonces, esta lámina nos muestra tres maneras de describir los datos, ¿ya? De la encuesta. El primero que aparece arriba es el enfoque unitario, lo que estamos entendiendo es que la vulneración al derecho a la salud se puede explicar solo con una variable que sería el género. Hacia abajo sale el enfoque múltiple, donde estamos viendo un cruce de tres variables, ¿ya? El cruce de las tres variables es el género, de esta manera también sumamente simplificado, binario hombre y mujer, grupo etario, ¿ya? Se ve abajo horizontalmente y en colores se ve el nivel socioeconómico, ¿ya? Como vemos acá, ya existe una distribución, una proporción de personas que responden que su derecho a la salud ha sido vulnerado en el último año, que es diferente de acuerdo al género, de acuerdo a la edad y de acuerdo al nivel socioeconómico, ¿ya? En general, pues, vamos a una tendencia de que el nivel socioeconómico bajo reporta mayor vulneración, que la mujer tiene mayor vulneración y que ciertos grupos etarios también tienen más que otros. Y el gráfico que se ve más grande que está arriba, que sería ocupando el enfoque interseccional, lo que nos busca ilustrar es ir haciendo una comparación que se ve en las columnas que están con flechas rojas, ¿ya? En cuánto es la suma de los efectos individuales de las variables en comparación al efecto encontrado. ¿Ya? Lo interesante acá, entonces, si se dirige la vista a la columna verde, ¿ya? Es que cuando nosotros consideramos al grupo más oprimido en relación al sexo, al nivel socioeconómico y a la edad, si estamos pensando, por ejemplo, en mujeres de mayor edad y nivel socioeconómico bajo, en comparación a su opuesto, que sería un hombre joven de nivel socioeconómico alto, ya encontramos que hay un 34% más de personas que perciben que han sido vulnerados sus derechos en comparación al grupo más privilegiado. ¿Ya? Y eso es 6% más que la suma de los efectos individuales de esas tres categorías de vulneración. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos un dato empírico, ya con una muestra de representatividad nacional, que pone en evidencia los efectos interseccionales cuando se juntan los tres grupos. ¿Ya? Siguiente. Y bueno, ahí está lo que les comentaba, que cuando nosotros sumamos, hacemos la suma simple de los efectos, es 28%, cuando consideramos con el enfoque interseccional nos damos cuenta que llega a un 34%, ¿ya? Veamos la cifra acá, este grupo más oprimido tiene un 36% de estas perciben haber sido vulnerados su derecho, versus el 2% de estos de clase A. ¿Ya? Ese nivel de porcentaje que estamos hablando. Y en el modelo más complejo también encontramos que la edad se vuelve una variable sumamente importante y tener más de 60 años aumenta en un 270% más el reporte en comparación al grupo más joven cuando consideramos la probabilidad que perciba haber sido vulnerado su derecho a la salud.
Bien. ¿Qué es lo que nos dice esto? Es, primero, un logro académico, déjeme decirlo así con esta soberbia, pero un logro académico poder comprobar en términos empíricos una teoría feminista del año 1989. Podemos comprobar que la percepción de vulneración del derecho a la salud en Chile, analizada con el enfoque interseccional, nos permite asegurar que existen factores opresivos, sistemas de opresión, edadismo, género y nivel socioeconómico que agravan la situación de discriminación de una persona. Y eso nos permite comenzar a pensar cómo queremos proteger los derechos humanos de ahora en adelante. Desde un análisis monocausal, unitario, veamos solo el género y que el Ministerio de la Mujer se encargue. Desde un análisis intersectorial, con variables, ¿no? Veamos género y nivel socioeconómico, o esforzarnos en crear políticas públicas interseccionales que reconozcan que la realidad humana es mucho más compleja y que diferentes factores de discriminación ponen en mayor riesgo a personas en su calidad situada. Eso. Una ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Los que están por Zoom también ahí voy a colocar. No sé si es una pregunta, pero también es parte de lo que ustedes llegar a una conclusión. Yo veo como mecanismo de acción, ¿ya? El trabajo ministerial para ustedes parece no ser suficiente. Entonces, en políticas concretas, ¿qué deberíamos hacer para, en este caso concreto, porque probablemente se hubieran llevado este estudio interseccional a otros derechos que hubieran llegado, no creo que tan distintos, probablemente las mujeres de danza, son uno de los grupos más vulnerables, ¿ya? Y no va a haber también de económico y también va a estar todo esto conjugado. Entonces, ¿qué política concreta, ya sea hasta interministerial, podría realizarse para, en el fondo, revertir la situación, por lo menos en el tema de salud? Claro. ¿Sí? Lo primero que hay que tener en consideración es que nosotros tomamos una base de datos que es insuficiente por sí misma. Eso es un problema metodológico, porque la creación de esta encuesta no estaba pensada en un sentido interseccional. Y uno también revisa como los informes del Instituto de Derechos Humanos hasta el 2022, no aparece ni una vez mencionada la palabra interseccional, o incluso ni interacción. Entonces eso igual es llamativo, como no ha logrado tampoco permear en nuestro recuerdo. Claro, entonces, en definitiva lo que nos dice es, nosotros podríamos tomar planes de acción específicos en la medida que el instrumento inicial mejore. Entonces, esa es nuestra propuesta. Empecemos a pensar los derechos humanos desde una perspectiva interseccional, teniendo en consideración que ya comprobamos que se agravan los resultados. Si tenemos eso como alternativa A, las políticas públicas tienen que estar enfocadas no solo con esta relación que es necesaria, no digo que es necesaria, pero insuficiente, en la medida de entender que una medida específica va a afectar a otro sistema opresivo. Si yo mejoro la calidad de una persona mayor en un consultorio, otorgándole lo que hablamos, ¿no? Solo pastillas para la hipertensión, pero no tengo en consideración el factor social en el que vive, la vivienda afectada. O solo me preocupo de la vacuna contra la influenza, pero no veo las condiciones en que está su casa. Difícilmente vamos a poder combatir los problemas. A eso va este enfoque interseccional, a los desafíos de política pública y a los desafíos de Estado. Yo quiero hacer una pequeña observación. Bueno, como conversamos antes, yo trabajé muchos años en la Superintendencia de Salud y tomo lo que tú dices porque no quiero que se tome como un sesgo, como un estereotipo, pero cuando se trata de reclamar en materia de prestaciones de salud, ya sea previsionales o atencionales, por decirlo de alguna forma, el sector más medio-bajo lo considera como que efectivamente están pasando a llevar mi derecho. Pero los sectores más acomodados lo toman como no me están cumpliendo con un servicio por el que yo pagué. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, no sé cómo lo pueden ver ustedes desde esta perspectiva, el hecho de decir, voy a reclamar con el ISAPRE porque pago un plan mensual de 10 UF y resulta que no lo he ocupado nunca y ahora no me quieren cumplir, o estoy esperando que un médico me dio mal un diagnóstico, siendo que hice todo lo que el médico quisiera, pagué todas las consultas que necesitó y pagué por todos los tratamientos. Entonces, yo no sé cómo podemos tomar desde un punto de vista interseccional
una política cuando tenemos visiones tan radicales, o sea, radicalmente distintas de cómo vemos, a decirlo de forma genérica, el acceso a las prestaciones de salud. Por una parte vemos que es la exigencia de una contraprestación por el pago de un servicio y por otra, efectivamente, el acceso a un derecho fundamental. Claro. Ahí creo que hay un problema de base del orden económico del país, que es más profundo que la mejora de una política pública, si me dejan ser súper sincera en este tema. Si nosotros seguimos entendiendo cómo se entiende el derecho de salud en Chile, si lo seguimos entendiendo como el derecho a acceso, vamos a tener esas disparidades. Una persona que no tiene recursos suficientes celebra que exista a media cuadra de su casa un centro de atención primaria. Otra reclama porque no están cumpliendo con los estándares que conforme a su capacidad económica debería existir. Pero eso es un problema de cómo entendemos el acceso al derecho a salud. Si lo seguimos entendiendo, y va mucho más allá, yo podría estar horas en esto, pero si lo seguimos entendiendo en el orden liberal, vamos a seguir teniendo esa disparidad. Si replanteamos cómo pensamos los derechos económicos, sociales y culturales conforme a los estándares internacionales de humanos, no estoy hablando marxismo, por favor, estoy hablando solo de los estándares internacionales de derechos humanos, que se entienden cuáles son los derechos sociales, económicos y culturales. Cuando ratifiquemos los convenios de derechos económicos, sociales y culturales, cuando establezcamos como un deber del Estado esa protección, podemos mitigar con políticas públicas más específicas. Entonces nosotros estamos avanzando desde la perspectiva académica, pero por cierto que faltan muchos avances en términos de... ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces pasa lo que usted decía, creo que una reivindicación del tratado da una mayor atención a los tratados que versan sobre derechos sociales como tal, sería una reacción en cadena para solucionar todo lo planteado. Es más complejo. Es más complejo que solo la ratificación, porque entendemos, bueno, vamos desde la base, ¿no? Cómo entendemos el sistema de incorporación de los tratados internacionales. En nuestro país, actualmente, el artículo 15 y segundo, hay un gran debate si es infraconstitucional, por la lógica que ha tenido las políticas públicas en nuestro país y los criterios interpretativos de los tribunales, parece que es infra, ¿no? Va a depender. Si nosotros cómo entendemos esa incorporación a cuáles son las obligaciones que se pueden establecer, porque tenemos que tener siempre presente que el derecho internacional es de derecho humano. Y lamento decir esto, pero el derecho internacional de los derechos humanos no es un sombrero de mago, ¿no? Que aquí voy a tener la solución absoluta a los problemas, teniendo en consideración que existen, por ejemplo, mecanismos como el margen de apreciación, conforme al cual los países ven cómo pueden cumplir las obligaciones internacionales. Entonces, no es solo la ratificación, eso voy, sino que hay cuestiones estructurales, como es la recepción del derecho internacional, hay cuestiones políticas, de quiénes están integrando actualmente el Congreso, porque depende de quiénes votemos, en qué medida van a ser más o menos progresistas, tiene que ser claro en eso, y por último, cómo esas directrices que vienen emanadas de una ley a través de un decreto, emanan y permean todo el sistema de protección a la salud de nuestro país. Es mucho más complejo, particularmente, nosotros lo que hicimos es coger el derecho de salud de una forma intencional, fue porque fue el que más se vio vulnerado, percibido la vulneración en la encuesta. Además que los grupos de ingreso económico bajo es el que más mencionan. Por ejemplo, llama la atención que, viendo los datos, el derecho a tener un medio ambiente protegido es mencionado por niveles económicos más altos. Y en muy pocos casos niveles económicos más bajos, y así como otra serie de derechos de tercera generación. O sea, tiene que ver igual con el nivel socioeconómico el reconocimiento. Y yo creo que ahí lo otro importante, el tema del legislativo, es pensar que cuando términos legislativos, no solo lo que hable directamente sobre salud, va a afectar la salud de las personas, sino cuando se legisla sobre vivienda, sino cuando se legisla sobre el daño medioambiental, donde se puede construir una nueva industria, se está afectando indirectamente a la salud, y más a unos grupos sobre otros. ¿Ya? Entonces, ahí hay como un juego de poder también sobre qué ley entran o no, el tema de los permisos de la inmobiliaria, por ejemplo. Hay todo un tema que hay que ver y tiene que ver también con una
cómo ha permeado en el fondo la lógica neoliberal y que permite que en el fondo haya ciertos grupos de poder que puedan moldear cómo es la sociedad y eso siempre va a dejar a las personas con menos poder más vulnerables en múltiples circunstancias. Un antecedente interesante sería que los mandantes, los antecedentes que tengan en la tramitación legislativa, ya vengan con el código civil. No digan, hay que hacerle más caso a las mujeres víctimas de violencia. Por favor, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si no, fijémonos en qué otros factores ofensivos afectan o incrementan el daño que produce la violencia. Por ejemplo, derechos antecedentes interseccionales no están pensados. Es un tirón de orejas para ver cómo estamos pensando la realidad. Eso es lo que hace la intersección. ¿Cómo estamos viendo nuestra realidad? ¿De una forma unitaria, múltiple o interseccional? Una consulta. Se escapa un poco del tema, sí, pero siempre me he estado dando vuelta y es que en lo que respecta a la academia, por ejemplo, las universidades, institutos, se discute todo esto de interseccionalidad, el edarismo, no sé, Freud, psicoanálisis, todas esas cosas súper importantes que la gente, como que nos asombra, sabe mucho esta persona, y qué sé yo. Pero, ¿qué pasa con todos estos tipos que están gobernando y que nos han gobernado a lo largo de todos estos años y que estudiaron y repitieron esto mismo y esto mismo y esto mismo, lo repitieron y saben de Freud y de psicoanálisis y del predarismo y de la interseccionalidad? Y ¿qué pasa? Que las cosas no cambian y ellos saben que estamos debatiendo de esto contigo. No lo van a cambiar. Eso es uno de los factores más relevantes. La instrumental saber esas cosas para mantener. Exacto. No hay una respuesta cierta por qué no cambian las cosas. Eso es lo que puedo decir, no soy socióloga, me encantaría, antropóloga, me fascinaría. Pero sí tenemos que, lo único que yo apelo desde el área de expertise que tengo, que es el derecho, es fijémonos a quién votamos, porque son ellos los que votan las letras, y son las normas que rigen los políticos. No estamos en un aspecto mucho más básico. Distinto es a la voluntad política y a los acuerdos que se pueden llegar al Congreso, que eso es mucho más complejo en términos de procesista político, quizás lo pueda explicar mejor. Lo único que puedo recomendar es fijémonos por quién votamos. Porque son los intereses representados que luego se transforman en normas que pueden regular o no, de una forma interseccional o no, la vida de las personas. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces le damos un aplauso a la presentación. Necesitamos prenderme la cámara. Ya, como última ponencia tenemos a Alejandra Polidor, quien es abogada de la Universidad Alberto Hurtado, instructora de Derecho Constitucional y Teoría Política de la misma Casa de Estudios. Su ponencia se llama Economía de los Cuidados y Derechos Sexuales y Reproductivos, un análisis desde la contingencia chilena. Bueno, primero, muchas gracias por asistir. Y bueno, como bien dice el título, vengo a hablar un poco de los cuidados, economía de los cuidados y su relación con los derechos sexuales y reproductivos. Tener presente que los cuidados son parte de los derechos humanos y además se encuentran reconocidos obviamente en pactos y tratados internacionales, pero últimamente no sé si se han dado cuenta que los hemos escuchado más. Antes era poco tratado y todo eso, pero actualmente estamos en una permanente discusión. ¿Por qué? Porque en el anterior proceso constituyente y en el actual proceso constitucional se han tratado en ambos sin llegar a puerto. Dentro de los fundamentos de exclusión en este último proceso, solo para tenerlo ahí presente, encontramos dudas respecto de
su justiciabilidad y además si esta discusión en realidad forma parte de los derechos laborales o al trabajo. En sí, el derecho no se ha ocupado totalmente de los cuidados o más bien ignorado porque se le asocia mucho a lo que es ciencias sociales y no a lo que es la justicia. Esto a pesar de que la ética de la justicia es complementaria al cuidado. Y además porque en otras disciplinas no se trata suficiente y bueno, en lo que es estudios jurídicos, acá en Chile podríamos decir que el cuidado lo tratamos tal vez en la familia, tal vez en las obligaciones, pero no lo tratamos propiamente como un derecho. Y obviamente hay consideraciones secundarias bajo el argumento de que los cuidados están en un marco de la familia y quién es la cuidadora dentro de la mujer, de la familia es la mujer. Principalmente esto sin distinción de los diversos tipos de cuidados que se pueden ejercer. Pero la pregunta que siempre surge es ¿qué son los cuidados en realidad? Porque al ser una materia muy amplia, siempre nos quedamos con cuidados, cuidarnos, cuidar a otros, pero en lo que es economía de los cuidados pueden ser definidos como las relaciones sociales y económicas que hacen posible la sostenibilidad de la vida tanto a un nivel individual como a un nivel colectivo. De este modo, los cuidados incluyen todas aquellas actividades necesarias para asegurar tanto el bienestar físico como emocional de las personas, siendo centrales en la vida de toda persona. ¿Por qué? Porque todos cuidaremos y a la vez seremos cuidados. Es importante señalar que si bien esta materia es de carácter interdisciplinaria, nos vamos a enfocar solo a lo que es la economía del cuidado, ya que dentro de una economía de carácter liberal se promueve una desinversión estatal y además empresarial del bienestar social. ¿Por qué? Porque el cuidado lo asociamos a lo privado, a lo individual y no a lo colectivo, ni una cuestión que es pública. Ahora, ¿qué relación existe entre la economía de los cuidados y los derechos sexuales y reproductivos? Si bien la autonomía reproductiva se encuentra contenida en la Conferencia del Cairo, Beijing, en Chile en materia legislativa encontramos regulaciones de carácter biomédico y que apuntan en realidad a cuestiones mercantiles, obviando la perspectiva de género, obviando la relación con los derechos sexuales y reproductivos. Acá tenemos, por ejemplo, la resolución exenta 1072 del año 1985 del Ministerio de Salud, que establece normas aplicables a la fertilidad in vitro y a la transferencia embrionaria. Obviamente, en esta materia, lo que es congelación de óvulos o donación de los mismos queda al arbitrio de las clínicas y sus contratos prestacionales. O sea, nuevamente vemos que esta cuestión es tratada desde un área individual, pese a ser una cuestión colectiva. Así, la decisión de la reproducción como no reproducción va a verse atravesado por diversos factores, tales como la clase social. ¿Por qué la clase social? Porque quienes donarán óvulos, en general, van a ser mujeres de escasos recursos que buscarán esta compensación económica por este hipotético altruismo que existe de donar óvulos porque mujeres no pueden, tienen limitadas sus capacidades reproductivas, mientras que las mujeres que van a tener acceso a la congelación de óvulos, por contraparte, van a ser aquellas mujeres que tienen mayor capacidad económica. ¿Por qué? Porque es muy caro, muy caro, esto se entrega a las clínicas y las clínicas básicamente en sus contratos van a establecer las condiciones, los años, cuántos óvulos, va a variar la cantidad de millones de cuántos óvulos se congelan, por cuánto tiempo, etc. Solo para
hacer el contrapunto, la donación de óvulos se recompensa, entre comillas, alrededor de 800.000 pesos, 600.000 pesos, esto por una donación. Mientras que el congelar óvulos, dependiendo obviamente de la clínica, de los años, será 2 millones en principio, o más de eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en realidad se ve la gran diferencia monetaria en cuanto a la mujer que dona, la mujer que congela. Las bioeconomías de la reproducción asistida son estas estrategias de recompensación que da el capitalismo del siglo XXI. Acá lo mismo, o sea, quienes donan para ser las mujeres racializadas o pobres, y además son estas quienes van a realizar la labor de cuidados de aquellas mujeres o aquellos grupos más privilegiados. Las mujeres de escasos recursos buscan, como decía, donar por una compensación que es de carácter monetaria, como un premio a este altruismo, pero bueno, ahí es completamente discutible. En ciertos casos, en cuanto a la no reproducción, esta se asocia a la postergación de las personas cuidadoras. ¿Qué es la decisión de no reproducción? No tener hijos o postergar la maternidad, ¿ya? ¿Por qué? Por ideas de seguir produciendo, seguir formando parte de este engranaje económico. Acá hay un ejemplo muy claro de cómo las empresas se introducen dentro de esta decisión. Por ejemplo, Apple o Facebook en el año 2014 hizo un eslogan publicitario casi, que señalaba: espera y ten a tus hijos a los 40 o a los 50 o incluso a los 60, dedícanos tus mejores años productivos de mayor energía a nosotros. Vemos así que problemáticas de alcance social como la reproducción y no reproducción, que son de carácter colectivo, se reducen a respuestas individuales y cuya resolución pasa al ámbito privado. Con esto, obviamente no estoy diciendo que se tiene que prohibir la donación de óvulos o la congelación, porque realmente la prohibición de esto no va a solucionar el problema de fondo. Aquí lo que es necesario es la revalorización de los cuidados. ¿Por qué? Porque esto es clave a la hora de la redistribución. ¿Qué significa esto? Construir responsabilidad colectiva en tomar los cuidados, transitar de su consideración privada a un tema de responsabilidad colectiva, y por lo tanto lograr un acceso universal a cuidados dignos. ¿Por qué? Porque esto es dignificar el trabajo y reconocerlo como una dimensión esencial del bienestar colectivo. De esta manera, los cuidados se van a entender como un derecho asumido por la colectividad y prestado mediante servicios que maximizan la autonomía y el bienestar de las familias y los individuos con directa competencia del Estado. ¿Por qué? Porque si se posterga la maternidad, se está postergando en algunos casos, pero recalcar en algunos casos, se está postergando por temas netamente de producción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un caso de una colega penalista que en realidad cuando postuló un trabajo le dijeron no puedes estar embarazada o no puedes embarazarte en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque esta pega en realidad no es para maternar. ¿Por qué? Porque el área penal es pero exhaustiva, es de 24/7, ¿no? Entonces, por dichos motivos, surge el desafío de la inclusión, pero en políticas públicas, y esto guarda mucha relación con la ponencia anterior.
implica acciones en al menos tres sentidos: una retribución de la labor de cuidado, una revalorización de estas, porque como les dije en un principio, si bien forman parte de los derechos humanos, como que son dejados de lado, recién ahora estamos hablando de ello, y además reformular los cuidados y sacarlo de esta idea privada de la familia, que la mamá y los hijos, el papá trabaja, la mamá en la casa, etc. Es súper interesante, además, el tiempo que uno le dedica. De acuerdo a Diane Enson, los buenos cuidados van a requerir una variedad de recursos. Tiempo es un insumo clave en la provisión de cuidados. Sin embargo, el tiempo no puede ser considerado sin su dimensión material o de ingreso monetario, ¿no? Una cosa es ser pobre en cuanto a tiempo, señala, y rico en cuanto a ingresos. Otra cosa es ser pobre en cuanto a tiempo y pobre en cuanto a ingresos. Y otra cosa es ser rico en cuanto a tiempo y pobre en cuanto a ingresos. ¿Por qué? Porque se va a ver forzado a la inactividad. ¿Por qué? Por la alta tasa de desempleo. De allí que la inquietud sobre el tiempo debe ser también conectada con el ingreso que se tiene. Los cuidados finalmente van a permitir mantener la economía y finalmente la postergación de la maternidad o estas materias de derechos sexuales y reproductivos son una manifestación de cómo es mantener la economía, cómo la economía de los cuidados lo plasma, pero de veredas completamente distintas. En definitiva, la discusión sobre esto ha conducido a colocarlo como una problemática de política pública. Acá no se habla de prohibir cosas, sino de generar instancias. Al que obviamente los estados tienen que empezar a responder. No se trata de un problema individual, no se trata de un problema privado, ni de la casa, sino que hablamos de recursos. Y cómo se disponen estos para solucionar una problemática del colectivo, ¿ya? El cuidado como eje de políticas públicas representa una oportunidad para pensar una nueva arquitectura estatal con una mayor coherencia e interseccionalidad, donde la institucionalidad va a permitir que se acceda a determinados servicios, porque si no, vamos a seguir teniendo negociaciones individuales de mujeres que van a ser claramente desaventajosas, como son la donación de óvulos o la postergación de la maternidad mediante la congelación. ¿Alguna pregunta para Alejandra? Parte de la letra Alejandra, quisiera una pregunta, si podrías contar sobre el tema de los cuidados y las familias. Ok. Bueno, si bien estábamos hablando de la economía de los cuidados y su relación con los derechos sexuales y reproductivos, se menciona a las familias o a la familia, porque en mi presentación hablé de una familia bien constituida, de carácter heterosexual, heteronormativa, pero en realidad, al hablar de cuidados, también hablamos de la diversidad de familias. Acá no solo encontramos la familia mal comprendida, bien constituida, sino que las familias diversas tenemos dentro de los cuidados trans, no sé si conocen Kiki House, pero son casas donde acuden personas, pueden ser trans, pueden ser trabajadoras sexuales, pueden ser, pero se juntan en comunidad y viven juntos, pero no son una familia ni consanguínea ni por afinidad, sino que finalmente las personas que se ven alejadas de ciertos espacios tejen sus propias redes de cuidado con aquellas personas que tienen mayor afinidad.
Entonces, el reconocimiento de los cuidados no solamente va a el cuidado que se da en este núcleo de familia bien constituido entre muchas familias, sino que también es importante dar la discusión y la conversación de cómo los cuidados también se van a extender a la diversidad de familias. Y de hecho, en el anteproyecto de nueva constitución, tenemos que la familia es núcleo fundamental, sí, pero se reconocen a las familias, lo cual obviamente sería un avance, ¿no? Entonces, por eso quedaría. Yo tengo una observación Bien. que me llama mucho la atención, ¿viste? Cuando lo vemos a la familia desde el punto de vista jurídico, como que nos remitimos al derecho civil de obligaciones o de personas. Como quienes nos dedicamos a la docencia o a la academia, podemos enseñar desde el punto de vista jurídico a las familias, como tú bien dices, para sacar este estereotipo de la familia hetero, con un papá, con una mamá que además muchas veces trabaja afuera y tiene que llegar a la casa a seguir trabajando, cuando de repente no hay redes de apoyo, cuando de repente, como conversamos, hay otros derechos que se han afectado, cuando de repente hay violencia interna. ¿De qué forma nosotros podemos enseñar a nuestros estudiantes o a nuestra comunidad que la familia va más allá de lo que tú bien decías, de una unión por parentesco o por contratos civiles, para efectos de hacer presente que existen otras obligaciones, que incluso nos podríamos decir que la obligación de cuidar es un tema ético y que va más allá de una demanda, de una judicialización de determinadas circunstancias? Bueno, esta materia en particular la pude conversar con los alumnos del Alberto Hurtado el semestre pasado. Y una de las estrategias que se utilizó para poder tratar y sacar de la familia bien constituida es partir diciendo que hay diversidad de familias. Y que si bien, si hacemos un barrio histórico en el área civil, si bien encontramos la sociedad conyugal, heterosexual, si bien encontramos que el Tribunal Constitucional manifestó que la familia era heterosexual, que si bien tenemos el caso Atala, hemos ido avanzando en cosas de reconocimiento de la diversidad de familias. Y acá pasamos al acuerdo de unión civil, que si bien el acuerdo de unión civil vino a solucionar cuestiones netamente patrimoniales, en realidad ya es un paso más, y luego ya llegamos hace poquito al matrimonio igualitario, que vino a modificar varias partes del Código Civil. Entonces ahí ya podemos sacar la idea de que la familia es de determinada característica. Ahora, el hablar de familias en un ámbito, sacarlo de la consanguinidad, ahí ya se nos complica un poco el panorama. ¿Por qué? Porque a la hora de reconocer familias a nivel jurídico, 100% jurídico, trae consecuencias, acarrea cuestiones, responsabilidades, obligaciones. Entonces, a la hora de hablar de, por ejemplo, la ICAUS, si bien son grupos que se consideran comunidades que tienen lazos emocionales y redes de apoyo, a la hora de, por ejemplo, si una persona dentro de la casa se enferma o tiene un accidente, van a tener que llamar a sus parientes. Y si no tienen parientes, se les complica el panorama porque no se les entrega información. Entonces, por eso señalo que acá tenemos que empezar a avanzar en la reconceptualización de la familia. Si bien en la discusión constitucional, en el proceso anterior se dio bastante el tema de la familia, en el proceso actual se intentó mantener esta idea de familia, pero agregando ya después el familias con ese, ahí habría que buscar un recoveco en ese familia para poder extenderlo a la diversidad de las mismas. Bueno, yo creo que por ahí podríamos encontrar alguna solución a este problema. No sé si existe alguna otra pregunta.
no sé si es, pero ¿cuál es el contenido del cuidado? Porque no sé si estoy confundiendo los términos, pero también se habla de cuidados no remunerados. Entonces, la relación existe, si son independientes, se relacionan, son excluyentes, porque tengo entendido que entonces es importante desde los sectores de los cuidados, pero también quién lo ejerce. La pregunta ¿es indivisible? ¿Uno depende del otro o puede ir por separado? A ver, lo que pasa es que la materia cuidados en general es de carácter interdisciplinar y lo podemos analizar de diferentes formas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los cuidados remunerados que se mencionaron. ¿Qué son los cuidados remunerados? Se le da dinero a una persona para que, no sé, pueda hacer aseo en la casa, cuide a niñeces, a las enfermeras que cuidan adultos mayores, etc. Tenemos los cuidados no remunerados, o sea, las madres, padres que llegan a sus casas a ejercer labores de cuidado. ¿Qué labores de cuidado tenemos? O sea, planchar, el almuerzo, jugar con las niñeces, hacer las tareas, enfocarse en ese ámbito. Tenemos la economía de los cuidados. La economía de los cuidados es que gracias a estas labores no remuneradas, o a veces remuneradas, se logra un engranaje económico. ¿Por qué? Porque gracias a aquellas personas que se quedan en la casa cuidando niñeces, que se quedan en la casa cuidando a los adultos mayores, se logra que personas vayan a trabajar, que muevan la economía. Si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de que hiciéramos un paro de personas cuidadoras, y las personas cuidadoras salen de la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la persona que sale a trabajar? ¿Qué pasaría? No sé. Pongo el caso del metro que estamos hoy día hablando del metro. O salió un caso del metro. ¿Qué pasa si todas las familias de todas las personas que manejan el metro, quien ejerce labores de cuidado en la casa, dice no, hoy día no voy a hacer nada, no voy a cuidar a nadie, no le voy a montar comida a nadie. Chao. Tú te encargas de las niñeces, tú te encargas de eso. ¿Qué pasaría con el metro? Colapsa. Porque si no llegan los trabajadores a mover el metro, Santiago colapsa. Súper centralista el ejemplo, pero los buses, ok, ya, los buses interurbanos. Entonces, todas estas materias se van encapsulando dentro de lo que es cuidado. También tenemos la ética de los cuidados. Entonces, los cuidados ya no como la ética, sino como un principio rector. Entonces, para hacerlo más sencillo y limitarlo y que esto se englobe todas las ideas o concepciones de cuidado. Cuidado es lo que dije al principio, cuidar y ser cuidado en algún momento vital de la vida. Y estos momentos se manifiestan mayormente, o sea, de forma destacada, nacimiento. Un bebé necesita cuidados, sí o sí, no podemos dejar un bebé ahí solo, y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los adultos mayores ya de determinada edad no se pueden valer. También está la discapacidad. La discapacidad. ¿Existe alguna otra pregunta? Yo tengo esto. Explicar muy bien el contenido de los cuidados, como ya sea dependiendo de quién es el titular y quién lo ejerce, pero particularmente quiero recordar, no sé si para bien o para mal, la propuesta de iniciativa, ¿no? Iniciativa popular de norma del derecho al cuidado que estuvo en la Convención Constitucional y que se replicó en el proceso constitucional. Sí. Los resultados vamos a ver cuáles son, pero el punto es ¿qué obligaciones específicas? Porque entiendo que la redacción constitucional es amplia, pero no quiero que nos enfoquemos en ese tipo de redacción, sino que concreticemos qué tipo de políticas públicas vamos a llevar a cabo en este concepto amplio de cuidado, que es perdón, pero es
demasiado amplio para su ambición, ¿no? Como es una pretensión social más que un derecho, incluso cuestionarían algunos, ¿no? Como, ¿cuál es? Eso vuelvo a hablar de teoría. Entonces, ¿qué obligaciones específicas podrían existir de un sistema integral de cuidados? Por ejemplo, que también es una de las cuestiones que el presidente Boric ha señalado como eje de su programa, ¿no? Va a haber un sistema integral de cuidados. ¿Qué significa un sistema integral de cuidados? Porque una cosa es cambiar la forma en cómo entendemos los cuidados y las obligaciones de cuidado que han sido heteronormadas y han sido, por favor, parte de la esencia misma del machismo patriarcal que en la sociedad que vivimos, y otro es la obligación estatal. Ya. Claro, sí, tenemos la propuesta, la iniciativa popular de norma, que ha sido defendida fuertemente, que es muy amplia, pero a nivel, ya aterrizándolo más, reconocer a las personas cuidadoras y otorgarles ciertos beneficios. Eso sería una política pública. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un sistema en el cual las personas cuidadoras reciben acá lo llamaríamos como un bono, pero en realidad reciben una remuneración por los meses en los cuales ellos están realizando labores de cuidado. Y hay una sentencia muy emblemática, ¿por qué? Porque en Estados Unidos este beneficio estatal se le daba solo a las mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Que un varón retiró este beneficio y luego lo querían, le pusieron una multa por aprovecharse del Estado, porque él no pertenecía a aquel grupo que estaba, que se le permitía acceder a este beneficio estatal. Entonces, gracias a este caso, se cambia la jurisprudencia estadounidense y ya no solo queda para las mujeres, sino para toda persona que ejerza labor de cuidado en carácter. Creo que acá solo se limita a discapacidad. Pero yo creo que siguiendo ese ejemplo, podríamos ir avanzando en lo que son políticas públicas. Yo creo que el que reconozcamos el hecho de que las personas cuidadoras existen y que esto es un trabajo no remunerado y que se debe de alguna manera bonificar, ya es un avance. Sí, llamativo, ya existe un bono hijo nacido vivo. ¿Existe algo que apela? No, claramente Sí. no es la esencia del derecho a los cuidados, pero existió políticas públicas insuficientes y variativas para abordar esta temática. El punto es, entiendo, que es la temporalidad, ¿no? Pero ¿cómo definimos la temporalidad con un sistema de previsión social insuficiente como el nuestro? Los desafíos parecen ser más profundos. Por supuesto, es que ¿qué pasa en Chile, en un país que siempre estamos con parches? Entonces, obviamente, ya, bono por hijo, que lo sacamos de Puerto Rico, que también tiene bono por hijo. Pero ahora, hablar del sistema previsional, complejo. ¿Por qué? Porque acá ya, como bien señalaba Viviana, no solo nos enfocamos en los niños, en las niñeces, en quién tiene hijos, sino que acá hay personas cuidadoras de todo tipo. No sé si conocen, hay un programa MOSI, que obviamente sí se cierra un poco más a personas que están emprendedoras y paralelamente a cuidar. Lo conozco porque yo vivo acá en un barrio extrañamente y tengo un hijo que lo cuida a mi mamá. Y ella a su vez tiene un emprendimiento de mamá también y hizo como esas dos características para poder optar este programa. No sé si será solamente porque el hijo tiene vea o porque se resuelve un niño de edad, pero también sé que hay cuidadoras que tienen algún tipo de niños con condiciones. Igual se podría tomar desde esos proyectos como para poder ampliarlo sin tanta que sea emprendedora, que sean con alguna condición, las personas que van a ser cuidadas desde un solo
Claro, es que estos programas apuntan a una población en particular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y acá ya es un tema monetario que si hacemos una política pública, imaginemos que dé una ayuda económica a toda persona cuidadora y que sus requisitos sean muy amplios, obviamente esto tiene que salir de alguna parte, ¿no? Entonces, por eso se ponen estas limitaciones y la idea es ir increciendo los requisitos, o sea, no ir creciendo, aumentando requisitos, sino incluyendo diferentes perspectivas para que se puedan ya estos beneficios alcancen a mayor cantidad de población. A mí me pasa lo personal que yo soy cuidadora de mi mamá porque tiene discapacidad. Entonces, en el registro social tengo mi certificado y todo de cuidadora. Y a nosotros sí nos pagan, pero nos dan 30.000 pesos mensuales, con los cuales tenemos que comprar los remedios que no les dan, que no cubre el consultorio, y alimentar o solventar los otros gastos. Y yo estudio, y solamente soy yo y mi mamá. Entonces, es súper importante igual que se generen políticas sobre esto porque es sumamente pesado. Sí, o sea, es un claro ejemplo de que en realidad las políticas públicas, si bien han buscado solucionar situaciones y de acuerdo a lo que va pasando, siempre se dice que el derecho es un paso atrás de la contingencia, entonces y va pasando algo y se intenta poner alguna solución para que la ciudadanía esté más tranquila, pero en realidad esas soluciones se van quedando atrás y es el mismo tema de 30.000 pesos, 30.000 pesos actualmente para que alcanza en no es ni una UF. Entonces, por eso es tan importante que sigamos dando la discusión respecto de los cuidados. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces queremos agradecer a Patricia, Viviana, Gonzalo, Alejandra por haber conformado los derechos humanos que se realizan. Así que muchas gracias por su participación, excelente ponencia, como siempre, profesora Viviana. Así que muchas gracias por asistir. Que tengan bonito día. Creo que tenés que pausar la grabación.